Bienvenidos muchachos a otra clase más de preparación para los sacramentos. Hoy nos toca hablar del sacramento de la reconciliación, que también se llama de la penitencia, de la confesión. Ya vamos a ver los diversos nombres que tiene. Pero esta clase es muy importante porque ustedes, antes de recibir los sacramentos de la primera comunión o de la confirmación, o los dos, tienen primero que confesarse. Entonces vamos a explicar aquí un poquito más acerca de qué es la confesión y cómo se confiesa uno. Para eso me voy a ayudar de unos videos. Entonces, el primero que vamos a ver es como un resumen de todo, bueno, la doctrina, las enseñanzas sobre este sacramento. Es un video muy sencillo, muy bien explicado. Luego vamos a seguir viendo las láminas y después les voy a poner al final un videíto hecho por niños de una escuela de España, no, de Argentina. Niños de segundo grado que iban a hacer su primera comunión y se estaban también preparando pues para hacer su primera confesión. Entonces la verdad es que explican muy bien y muy bonito cómo se confiesa uno. Entonces, para que a ustedes se les haga también un poquito más fácil el proceso, al final les voy a poner el videíto de los pasos para confesarse explicado por los niños. ¿Has escuchado alguna vez que te digan que eres hijo de Dios? Es decir, eres hijo nada más ni nada menos que de aquel que es perfecto, que es todopoderoso. Eres hijo de aquel que es santo. Y tanto a ti como a mí se nos invita a seguir justamente esa santidad, a ser santos, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero si estamos llenos de pecado, de imperfecciones, de heridas, ¿cómo lo vamos a lograr? Como bien sabemos, en el bautismo se nos borra el pecado original y recibimos una vida nueva, una vida de hijos de Dios. Sin embargo, esto no borra la debilidad de nuestra naturaleza humana, ni tampoco la inclinación que tenemos hacia el pecado, que nosotros conocemos como concupiscencia. Esta no se nos quita, sino que permanece en nosotros durante toda nuestra vida acá en la tierra. Es una pena, pero es verdad. Y a la vez nos permite dar lo que nosotros conocemos como el buen combate de la fe, en el cual luchamos por dejar que Cristo convierta nuestros corazones y pueda sanar, borrar, reconciliar de Él todo lo que nos aparta de Dios. En este proceso se va dando nuestra propia conversión y también nuestra santificación. Dios conoce esta debilidad y entiende perfectamente que estamos heridos. Es Dios, lo conoce todo. Por eso ha querido venir a perdonar nuestros pecados. Él nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios quiere que sus ovejas perdidas vuelvan a Él, a su corazón, que solo quiere amarlas y perdonarlas. Hay diferentes momentos en el Evangelio en el que vemos a Jesús tratando con pecadores y también perdonándolos. Él es Dios y por lo tanto el único capaz de perdonar. Sin embargo, ha querido conferir ese poder a sus sacerdotes, no para que perdonen por sí mismos, sino en nombre de Jesús. Yo como sacerdote he recibido ese don. La confesión es un regalo de Dios, que a pesar de los miles de pecados que nos llevan a alejarnos de Él, nos sana y nos regresa a la cercanía de Dios. Así, por su gracia, Él nos va convirtiendo y la santidad poco a poco se va haciendo posible para cada uno de nosotros. Si tú me preguntas, ¿cuánto crees que eres capaz de perdonar? Con mucho esfuerzo podría perdonar una vez a una persona que me ha hecho mucho daño. Quizás 2 veces, pero 70 veces 7, como dice la Biblia, es como mucho. Qué difícil es perdonar. ¿Cuánto nos cuesta a veces reconciliarnos con alguien que nos ha mentido, traicionado, calumniado,
que nos ha causado dolor y que algunas veces ni siquiera tiene intención de arreglar lo que ha hecho. Más aún, qué complejo es reconocer cuando nos hemos equivocado y tener la humildad suficiente para atrevernos a pedir perdón. ¿Perdonar yo? Que pida perdón el otro primero, ¿o no? Lo cierto es que el corazón de Jesús tiene una lógica totalmente diferente, totalmente contracorriente. Dios ama perdonar y como buen padre quiere que todos sus hijos seamos felices y que alcancemos el cielo. Tanto es así que ha hecho hasta lo imposible para que esto pase. Dios se hizo hombre, murió en una cruz, nos envió el Espíritu Santo y con ello nos dejó los sacramentos para que podamos salvarnos. Nosotros, en la medida en que acogemos esto, vamos viviendo cada uno nuestro propio proceso de conversión, es decir, un cambio de vida. Y la primera llamada es cuando recibimos el bautismo. Pero aquí el camino recién comienza, ya que Jesús nos invita a ser mejores cristianos y a buscar ser santos de la vida cotidiana. Esto parece un enorme esfuerzo, quizás posible para los santos que están en los altares, pero la verdad es que es una invitación para todos. Sí, para todos. Pero este camino de conversión a veces se hace muy difícil. Cuesta arriba, nos sentimos débiles, sin ganas de seguir adelante o tomar otra alternativa. Pero eso Dios lo sabe y va caminando junto a nosotros. Es más, Jesús vino especialmente a buscar la oveja perdida en la ruta. Y es una fiesta en el cielo cuando uno de ellos vuelve. Ese es el mismo deseo de Dios, de atraer a todos los pecadores y regalarles su perdón, que brota en el sacramento de la confesión. Dios toma las manos y las palabras del sacerdote para llegar a nuestro corazón, para transformarlo y para que podamos experimentar su inagotable perdón y ternura. Así, sintiéndonos acogidos y abrazados por su amor, podemos expresar con confianza y verdadero arrepentimiento todos nuestros pecados y así podemos sanar nuestras heridas. Suena un gran regalo, ¿o no? Bueno, ¿qué estás esperando para recibirlo? Que esto está bien, que esto está mal, que esto es pecado, que esto no lo es. ¿Quién define esto? ¿De verdad existe el pecado? ¿O es algo que nos inventamos o que la Iglesia nos impone? El Papa Pío XII dijo una frase muy importante. Uno de los peores males de nuestro tiempo es la pérdida de la conciencia del pecado. Y en realidad, si vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estamos en una cultura que se ha vuelto muy relativista, donde el bien y el mal parecieran confundirse o más bien parecieran no existir. Llamamos pecado a todo aquello que es contrario al amor, a esas cosas que hacemos, decimos, pensamos o incluso que dejamos de hacer, que en el fondo nos alejan de Dios y de sus planes para nosotros. San Juan Pablo II nos dijo una vez que el pecado, además de ofender a Dios, y en muchos casos a otras personas, es también un acto suicida. Es un acto que atenta contra uno mismo, porque poco a poco va alejando nuestro corazón de Dios, va haciéndonos menos parecidos a Él y nos vamos perdiendo en el sinsentido. En el fondo nos vamos muriendo espiritualmente. Hay diferentes clasificaciones de pecado. Según el tipo de gravedad, podemos clasificarlos en pecados veniales, que son los más leves, y pecados mortales, que son los más graves, y sus efectos en nuestra alma y relación con Dios son mucho más potentes. En la tradición de la Iglesia, muchos santos han clasificado en 7 los vicios a los que tendemos las personas con más facilidad. Los conocemos como pecados capitales. Se dice capitales porque cada uno de estos da origen a otros pecados. Estos son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Es bueno examinarnos en estos pecados y saber en cuáles caemos con mayor facilidad y así estar muy atento a ellos. En la vida de todo cristiano debe existir un combate real contra el pecado, un combate espiritual, porque el pecado nos aleja de Dios y de ser lo que Él ha pensado para nosotros. Conozcámonos, entendamos dónde están nuestros puntos débiles y luchemos por sacarlos de nuestro corazón y así ser cada vez más parecidos a Jesús. Y cuando caigamos, acudamos al abrazo del Padre que nos espera en el sacramento de la confesión. Seguramente más de una vez te has preguntado, ¿por qué los católicos tenemos que confesarnos con un sacerdote? ¿Por qué debo confesarme con un sacerdote igual o más pecador que yo? ¿Acaso el Señor, si yo rezo con devoción, no tiene el poder de perdonarme directamente? Cuando ofendemos a otra persona y queremos de verdad recuperar su amistad, se nos pueden ocurrir muchas ideas para lograr que de verdad nos perdone.
Una tarjeta pidiendo perdón, enviarle los dulces que más le gusten, de pronto compartir alguna foto de un momento juntos en redes y etiquetarla, o mandar un mensaje por WhatsApp. Hola, creo que me enojé un poco esta mañana, ¿podríamos conversar? Estas estrategias pueden aligerar el camino y por lo menos lograr que bajen un poco las emociones del momento, haciendo posible que en poco tiempo podamos dialogar y arreglar la situación. Sin embargo, no nos quedaríamos tranquilos completamente si es que esta persona nos responde de forma positiva. Definitivamente necesitamos dar el paso siguiente, y es conversar cara a cara, recibir el perdón que se expresa en la mirada, en una sonrisa y probablemente en un abrazo de reconciliación. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. El perdón siempre se tiene que pedir a otro. En la confesión le pedimos perdón a Jesús. Es cierto que el único que puede perdonar los pecados es Dios, y ningún hombre puede perdonar pecados a no ser que tenga un mandato especial de Dios para ello y la fuerza que Él le da. Y eso es lo que ocurre en el sacramento de la confesión. Dios le ha dado poder a sus ministros, los sacerdotes, para que en su nombre perdonen los pecados. La misma tarde que Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos y luego de saludarlos, sopló sobre ellos y les dijo: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, entregándoles así el poder que solo Él tenía para sanar y dar consuelo al alma. Fue Jesús mismo quien dijo a los discípulos que ellos serían los instrumentos para poder llevar su perdón a otros. No es un invento de la Iglesia, no es un capricho, es el deseo de Jesús. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. En la confesión ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, o del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Algunos dicen: yo me confieso solamente con Dios. Y claro, uno le puede decir a Dios: perdóname, y decirle sus pecados. Pero no nos podemos olvidar que nuestros pecados son también contra nuestros hermanos y contra la Iglesia, y por eso es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos, que en la confesión son representados en la persona del sacerdote. Antes la confesión se hacía en forma pública, frente al resto de los cristianos, porque es en la comunidad donde se hace presente el Espíritu de Dios. Con el tiempo se pasó a hacer de manera privada, y quedó solo el sacerdote como representante de la comunidad, para que así nuestra reconciliación sea con Dios y con nuestros hermanos, con la Iglesia de quienes nos hemos alejado por el pecado. Podríamos intentar entender por qué Dios quiso que fuera de esta forma. Desde el punto de vista humano nos damos cuenta que es muy bueno desahogarse, hablar con el hermano y contar esas cosas que tanto nos pesan en el corazón. Acerquémonos a confesarnos con la certeza de la eterna sabiduría de Dios, y con la confianza de que en su sabiduría pensó la manera en que mejor podríamos volver a la comunión con Él. Tenía un pecado que me pesaba como una carga en la espalda. No me atrevía a confesarlo, pero al final me armé de valor y fui donde el sacerdote. Le conté todo. Me dio el perdón de Dios, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el efecto en mí después de todo eso? La confesión es un regalo de Dios que trae consigo muchos otros regalos a nuestra alma. Son los efectos que, como todo sacramento, ésta trae consigo. El efecto principal de este sacramento es la reconciliación con Dios. Este volver a la amistad con Él es como una resurrección espiritual, por la que alcanzamos nuevamente la dignidad de hijos de Dios. Los efectos espirituales de la confesión son la reconciliación con Dios, por la que recuperamos la gracia, que es la fuerza de Dios, la reconciliación con la Iglesia, nuestra madre, ya que por el pecado se rompe la unión como cuerpo de Cristo. El perdón de la condena a los que nos haríamos merecedores por nuestros pecados mortales. La disminución, al menos en parte, del tiempo que debíamos estar en el purgatorio por nuestros pecados veniales. La paz y la tranquilidad de nuestra conciencia y el consuelo espiritual. El aumento de fuerzas espirituales para el combate cristiano. Sin duda, son grandes regalos que nos ayudarán a vivir mejor y en amistad con Dios. Si supuestamente la confesión perdona los pecados, ¿para qué sirven las indulgencias plenarias? Si quiero dejar una pared como nueva y en ella habían muchos cuadros colgados, no solo tengo que pintarla, sino que también tengo que sacar cualquier clavo que haya tenido en el pasado. Pero sacando los clavos no basta, porque dejan marcas que es necesario reparar. Entonces, cuando nos referimos al pecado, pocas veces comprendemos que es igual al clavo y a la marca en la pared. Cada vez que me confieso con un sacerdote, yo recibo el perdón por mis pecados. En otras palabras, Dios perdona mi culpa, es decir, saca el clavo y regreso a la comunión con Él. Pero siempre permanece una pena, que es como la marca en la pared, que representa el tiempo merecido que tendremos que purgar o purificar por los pecados cometidos. La culpa, Dios la desaparece con la confesión.
Pero, ¿cómo se puede purgar o borrar la pena por mis pecados? La purificación de la pena la vivo cada vez que realizo un acto de amor a Dios. Cuando hago buenas obras estando en el estado de gracia, pasando tiempo después de la muerte en el purgatorio y sobre todo con las indulgencias. Jesús confió a la Iglesia el poder de atar y desatar en la tierra. Por lo mismo, la Iglesia interviene a nuestro favor y nos abre un tesoro de la gracia y el perdón de Dios. Las indulgencias plenarias las puedo recibir para mí mismo o puedo ofrecerlas por los difuntos, pero no pueden aplicarse a otras personas vivas. ¿Cómo puedo ganar la indulgencia plenaria en un día común? Por ejemplo, haciendo una oración eucarística durante media hora, rezando el Vía Crucis, rezando un rosario en comunidad, leyendo las Sagradas Escrituras por media hora. Además, hay lugares y fechas especiales en los que podemos obtener la indulgencia plenaria. Y junto con algunas de estas acciones, siempre tenemos que recibir el sacramento de la confesión, la Sagrada Comunión y rezar por las intenciones del Papa. Todo esto dentro de los 8 días previos o posteriores a la acción. Sabiendo esto, ¿vas a dejar tu pared llena de marcas? Mejor aprovechemos que Dios, por medio de la Iglesia, nos da la oportunidad de dejar todo el muro de nuestra alma como nuevo. Bueno, espero que les haya gustado el videíto. Lo primero que vamos a hablar acerca del sacramento de la penitencia es que si lo buscan en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo van a encontrar en los números 1422 hasta el 1498. Todos esos números nos van a hablar acerca de la confesión. Lo primero que quisiera comentar con ustedes es la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, en el número 18. Entonces, en esa parábola es donde Jesús nos pone el ejemplo de un padre que tiene 2 hijos y uno de ellos le pide que le dé su herencia. Pero no les digo más. Vamos a ver este video acerca de la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, como vieron, esa historia tan bonita nos ayuda a entender exactamente qué es el sacramento de la penitencia o de la confesión, porque es el sacramento de la misericordia de Dios. Y Dios es ese Padre amoroso que, aunque el Hijo se ha portado mal con él y digamos así como que lo ha entristecido, se podría decir incluso que lo ha robado porque se llevó su parte del dinero, pero la perdió. Regresa arrepentido a pedir perdón y el padre, en lugar de decirle: no, bueno, sí, te perdono, pero ya yo te di todo lo tuyo, ya ve a ver qué haces, sino lo perdona, lo recibe con los brazos abiertos e incluso hace una fiesta en su honor. Entonces, ese Padre amoroso es Dios. El hijo de malagradecido y que se portó mal, pero que se arrepiente y viene a pedir perdón, somos nosotros cuando acudimos al sacramento de la penitencia. Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 3, si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis, dice Jesús. Entonces, pues sí, no hay salvación posible sin el arrepentimiento de los pecados. Antes de venir Jesucristo, los hombres no tenían seguridad de haber obtenido el perdón de sus pecados. O sea, podían a lo mejor pedirle perdón a Dios, ofrecer sacrificios como penitencia, pedirle a Dios por su misericordia, pero no sabían si Dios había aceptado esa solicitud de perdón, si estaba de acuerdo. No sabían. La seguridad del perdón nos la trajo el mismo Jesucristo cuando dijo en muchos casos a muchas personas diferentes a lo largo de su vida pública: tus pecados te son perdonados. Y por ejemplo en Mateo 9:2 tenemos un ejemplo de eso. Vamos a ver ahora cuándo fue instituido ese sacramento, como quien dice, cuándo se inventó. Bueno, resulta que en la tarde del Domingo de Resurrección, que la celebramos hace unas cuantas semanas atrás, Jesucristo instituyó el sacramento del perdón, de la penitencia, cuando le dijo a los discípulos que sopló sobre ellos y les dijo: recibid del Espíritu Santo, a quienes le perdonéis los pecados, les son perdonados, a quienes se los retengáis, les son retenidos. Eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Entonces, en ese momento, Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia y le dio el poder y la autoridad a los apóstoles y a sus legítimos sucesores para que en su nombre pudieran perdonar los pecados. Eso es exactamente lo que sucede en la confesión. Y es como un juicio, porque pero no es un juicio como los de nosotros, que a uno lo declaran culpable y lo zumban para la cárcel ahí, o no sé, dígame cuando en los estados o los países en que hay pena de muerte. Entonces, eres culpable, la muerte es tu castigo o la cárcel es tu castigo. En este juicio, en que vamos y que nos declaramos nosotros mismos, nos declaramos culpables, el juez nos perdona. Entonces vamos a ver qué es propiamente el sacramento de la penitencia o de la reconciliación.
Se trata de un sacramento de curación instituido por Jesucristo y que quienes se acerquen a él con las debidas disposiciones de conversión, arrepentimiento y reparación, reciben el perdón de Dios por sus pecados y la reconciliación con la Iglesia. O sea que la confesión es así el sacramento en el que por la absolución del sacerdote se le perdonan al cristiano arrepentido que se acusa con rectitud los pecados cometidos después del bautismo. ¿Y por qué después del bautismo? Bueno, porque el bautismo borra no solo el pecado original, sino todos los pecados que uno haya podido cometer antes de recibirlo. Claro, si es un bebé el que se está bautizando, un niño pequeño, el único pecado que tiene es el pecado original, porque todavía no es capaz de cometer pecados, no sabe lo que es bueno, lo que es malo, no decide por sí mismo. Ya a los niños mayores de 7 años o los adultos ya empiezan a cometer pecados porque ya saben lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es la ley de Dios, los mandamientos, lo que está bien, lo que está mal, y voluntariamente deciden hacer el mal. Entonces eso es un pecado. Y si la persona no ha sido bautizada y tiene, no sé, 7 años, o tiene 15, o tiene 45, o tiene 80, pues a lo largo de su vida habrá acumulado muchos pecados. Si esa persona se bautiza, en ese momento se le borran todos los pecados que tuviera, el original más cualquier otro pecado personal que pudiera tener, y el alma queda como si acabara de salir de las manos de Dios. Después que uno ya se bautizó, pues vuelve, por supuesto, a cometer pecados, porque somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos tentaciones, a veces caemos, entonces volvemos a cometer pecados y ya no nos podemos volver a bautizar, porque el bautizo se recibe una sola vez. Entonces, ¿qué hacemos para que se nos perdonen todos, se nos borren esos pecados y se nos perdonen? Acudimos al sacramento de la reconciliación, donde pedimos perdón y Dios nos lo da a través del sacerdote. Vamos a ver los nombres diferentes que recibe este sacramento. El Catecismo de la Iglesia nos menciona diversos nombres que ha tenido el sacramento de la penitencia. Y vamos a ver, son los siguientes. Sacramento de conversión, ya que es un signo de la conversión a la que el mismo Jesucristo nos ha llamado. O sea que si ustedes escuchan, no, el sacramento de la conversión, ya saben que esa es la confesión. Sacramento de la confesión, pues una de sus partes principales es la confesión de los pecados cometidos por el penitente. O sea, como uno va al sacerdote y confiesa todas sus culpas y pecados, por eso se llama sacramento de la confesión. Sacramento del perdón, pues a través de la absolución sacramental el penitente recibe el perdón de Dios. El penitente se refiere al que va a recibir el sacramento, el que se va a confesar, que va a recibir el sacramento de la penitencia y por eso se le dice penitente. Sacramento de la reconciliación, pues junto al perdón de Dios se otorga la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Ahí tienen una cita de la segunda carta de San Pablo a los Corintios 5, versículo 20. Sacramento de la penitencia, porque esta es la última parte del camino de conversión que según la teología del sacramento realiza el penitente para recibir el perdón de los pecados. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando uno se va a confesar, uno se acusa, uno dice, soy culpable de estos pecados. El sacerdote nos da la absolución, que es el perdón de Dios, y nos manda una penitencia. Algo que tenemos que hacer como para reparar un poquito de ese daño que hemos causado con nuestro pecado. Y eso se llama penitencia, es algo que hay que cumplir. Y entonces
eso lo tiene que hacer uno después que se confiesa. Y por eso, como eso se llama cumplir la penitencia, entonces también se llama el sacramento de la penitencia. Ahora vamos a ver, como todo sacramento, la penitencia o la confesión tiene varias partes, digamos, que hacen el sacramento. Entonces todos los sacramentos tienen materia, forma, sujeto y ministro. Yo no sé si se acuerdan de eso cuando estudiaron los sacramentos, pero los sacramentos son signos sensibles. Bueno, creo que lo pusimos en algún otro videíto. Los sacramentos son signos sensibles que nos dan la gracia de Dios. Y signo sensible significa que es algo que nosotros podemos captar con nuestros sentidos, que podemos tocar, oler, o ver, o saborear, depende del sacramento. Por ejemplo, en la Eucaristía, los signos sensibles, o sea, la materia es el pan y el vino, que los podemos oler y saborear y todo. En el bautismo es el agua que se derrama sobre la cabeza del niño o de la persona que se bautiza. Bueno, en la confesión también existen todos esos elementos: materia, forma, sujeto. La forma son las palabras que pronuncia el ministro cuando hace el sacramento. Entonces, por ejemplo, cuando el bautizo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la Eucaristía, cuando el sacerdote dice las palabras de Jesús en la última cena: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre. Las palabras de la consagración, esa es la forma. En ese momento se realiza el sacramento. Como decía antes del bautismo, cuando se derrama el agua en la cabeza del niño y se dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento se hace el sacramento. En ese momento el alma de ese niño está siendo lavada del pecado original. Si es un adulto, pues lavada del pecado original y todos los otros pecados que pudiera tener. Entonces, la forma son las palabras que se hacen las palabras que se pronuncian cuando se hace el sacramento, cuando se realiza el sacramento. El sujeto es el que recibe el sacramento y el ministro es quien tiene la autoridad de Dios para realizar el sacramento en su nombre. Entonces eso varía en cada sacramento. Entonces vamos a ver cuáles son todos esos elementos en el sacramento de la confesión. El Concilio de Trento, siguiendo la idea de Santo Tomás de Aquino, reafirmó que el signo sensible, o sea, la materia del sacramento, es la absolución de los pecados por parte del sacerdote junto con los actos del penitente. Ya vamos a estudiar un poquito qué es cada una de esas cosas. Como en todo sacramento, este signo sensible está compuesto por la materia y la forma. En este caso son: la materia es el dolor de corazón o contrición, los pecados que decimos al confesor de una manera sincera e íntegra, o sea, completa, y el cumplimiento de la penitencia o satisfacción. O sea, todas esas cosas que hacemos y que pues se ven y se escuchan. Bueno, cuando uno dice los pecados, el sacerdote los escucha. Cuando cumplimos la penitencia, pues hacemos lo que nos mandaron. Y en cuanto, por ejemplo, a los pecados graves, los pecados mortales, hay que confesarlos todos. Los pecados veniales, si uno no confiesa alguno, pero se arrepiente después, no pasa nada y Dios te los perdona. Pero los pecados mortales hay que confesarlos todos, porque la única forma de que un pecado mortal se perdone es con el sacramento de la confesión. La forma, o sea, las palabras, son las palabras que pronuncia el sacerdote después que escuchó los pecados y de haber emitido un juicio, o sea, el juicio de que sí somos culpables, y nos da la absolución cuando dice:
yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esas palabras son la forma del sacramento. Cuando el sacerdote dice esas palabras, en ese momento se nos perdonan los pecados. Entonces, los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el hombre, la persona que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, el que está arrepentido, y la absolución del sacerdote, que nos da el perdón en nombre de Cristo y además nos establece el modo en que vamos la penitencia que vamos a cumplir en satisfacción por esos pecados. Entonces decíamos que la materia son los actos del penitente, o sea, los actos que hace la persona que se va a confesar. Entonces nos dice el Catecismo en el 1448, son los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. O sea que son tres cosas que tenemos que hacer para cuando acudimos al sacramento de la penitencia: la contrición, confesar los pecados y cumplir la penitencia. Vamos a ver qué es la contrición. Entre los actos del penitente, esto es en el Catecismo en 1451, entre los actos del penitente la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. O sea, es cuando nos arrepentimos. La contrición no es otra cosa que el arrepentimiento. Sabemos que cometimos un pecado, que ofendimos a Dios con eso y a nuestros hermanos, y estamos arrepentidos. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. Esto está en el punto 1452 del Catecismo, pero lo voy a explicar un poquito más porque esto puede ser un poco confuso. O sea, la contrición ya dijimos que es el arrepentimiento por los pecados que cometimos, pero uno se puede arrepentir por dos razones diferentes. Una razón es porque nos duele haber ofendido a Dios, que nos ama tanto y que nos ha dado tanto. O sea, por amor a Dios nos duele haberlo ofendido. Esa contrición, que es producto del amor que le tenemos a Dios, se llama contrición perfecta. Y esa contrición, ese dolor que sentimos, dolor de amor, dolor por los pecados porque amamos a Dios, cuando uno le pide perdón a Dios así con ese dolor de amor, los pecados veniales que puede tener se perdonan. Y los pecados mortales, ese es el primer, digamos, eso es parte importante de que se perdone el pecado mortal. Pero el pecado mortal necesita ir a la confesión para que sea perdonado. ¿Qué pasa? Si yo estoy en peligro de muerte y no tengo a un sacerdote cerca y no me puedo ir a confesar, pero yo hago ese acto de contrición perfecta, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados porque sé que con ellos lo ofendí y me duele haberlo ofendido y haberle causado ese dolor, esos pecados mortales se me perdonan, pero con la condición de que si yo salgo de la emergencia y no me muero, tengo que ir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. Si no voy a la confesión, es porque mi arrepentimiento no era perfecto, no era firme, no era de verdad. Y entonces no se me perdonaron los pecados. Por supuesto, eso solo lo sabe Dios. Si uno se muere con un pecado mortal y uno hizo ese acto de contrición, solamente Dios sabe si eso era perfecto o imperfecto, y nosotros también lo sabremos, por supuesto, si nos merecemos el perdón o si nos merecemos el infierno, el castigo eterno, porque no estábamos arrepentidos.
Y luego tenemos otro modo de la contrición que se llama imperfecta, pero también se llama a veces atrición. También es un don de Dios, o sea, porque sin Dios no podríamos eso, como dice en el Evangelio, ni siquiera decir Señor, Señor. Y también es un impulso del Espíritu Santo, pero no nace del amor, del amor que le tenemos a Dios, sino que nace del miedo al infierno, del miedo al castigo, nace de la consideración de lo feo que es el pecado. Tenemos miedo a irnos para el infierno, y entonces ese miedo nos hace pedir perdón. Dice el catecismo, tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. O sea, es la gente que dice, ay, Dios mío, yo hice eso es un pecado mortal, ay, Dios mío, perdóname, porque dígame que si me muero ahorita, ay, no, me voy para el infierno, qué horror. Entonces, no me voy a confesar. Eso es una contrición imperfecta. No me duele por haber ofendido a Dios, sino porque si me muero me voy a ir para el infierno. Que bueno, también sirve si nos llevan a la confesión y con la confesión recibimos el perdón. Entonces aquí tenemos en este cuadrito como un resumen de eso de la contrición. Si la contrición nace del amor a Dios, entonces se llama contrición perfecta y nos perdona los pecados. Si no nace del amor, sino que nace del miedo por haber cometido el pecado y que nos vamos a condenar y nos vamos a ir para el infierno, entonces se llama atrición y no perdona los pecados a menos que vayamos al sacramento de la confesión. Bueno, y si uno se va a confesar, pero se va a confesar es solo por el miedo al infierno. Bueno, pero si acudimos al sacramento, recibimos el perdón. Lo que pasa es que por sí sola esa contrición, esa atrición no va a perdonar los pecados. Después viene, o sea, lo primero que tenemos que hacer entonces, el que se va a confesar, el primer acto del penitente era el arrepentimiento, la contrición. Después, el segundo acto del penitente es la confesión de los pecados. Entonces nos dice el catecismo, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, o sea, de los mandamientos de la ley de Dios. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. O sea, se refiere este punto del catecismo a que debemos decir todos los pecados mortales de los que nos acordamos, de los que tenemos conciencia que cometimos, después de hacer un examen de conciencia profundo y detallado. O sea, eso requiere un tiempito, sobre todo si uno tiene muchísimos años que no se confiesa, requiere que nos sentemos en la presencia de Dios y empecemos a repasar nuestra vida para ver en qué hemos ofendido a Dios. Es muy bueno hacerlo con los mandamientos, siguiendo los mandamientos. Cuando aquí nos dicen que incluso los pecados muy secretos, bueno, por ejemplo, el 9º mandamiento dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Si yo he consentido, si yo tengo malos pensamientos o malos deseos, solamente lo sé yo y lo sabe Dios, pero el resto del mundo no lo sabe. Entonces, alguna persona podría decir, ay, pero eso nadie lo sabe, yo no me lo voy a confesar. Dios sí lo sabe y yo lo sé, entonces tengo que confesarlos, todos, incluso los más secretos.
aunque nadie los haya visto, nadie sepa, cuando lo hice escondido y nadie me vio. Bueno, todos los pecados hay que confesarlos, o sea, todos los pecados mortales hay que confesarlos. La confesión individual e íntegra significa que es completa, que se dicen todos los pecados. Y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. O sea, quiere decir que la confesión es la única forma que tenemos de que se nos perdonen los pecados mortales. A menos, la excepción ¿cuál es? Bueno, que no podemos acudir a la confesión en ese momento, porque eso estamos graves en un hospital, no hay un sacerdote por allí, vivo en un pueblo donde el padre viene una sola vez al año y estoy a 5 horas del próximo pueblo y no tengo carro. Entonces ese tipo de cosas pues impiden que uno pueda acudir a la confesión a veces. Entonces pues eso sería una imposibilidad física que excusa entonces tendríamos que hacer el acto de contrición perfecta y el propósito de que apenas pueda, apenas tenga la posibilidad, me voy a confesar. Si me muriera sin haber podido confesarme, entonces pues Dios sí nos perdona. La confesión de las culpas nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios, fruto del examen de conciencia y de la contrición de los propios pecados. Es mucho más que un desahogo humano. La confesión sacramental no es un diálogo humano, sino un coloquio divino. O sea, que no es un diálogo con un ser humano, sino que es un diálogo con Dios. Y Dios está representado ahí en la persona del sacerdote, pero yo no me confieso con el Padre tal o el Padre cual. Yo me confieso, o sea, es el Padre tal o el Padre cual, en ese momento son Jesucristo. Es Jesucristo quien está escuchando mi confesión. A ver, aquí vi algo que les iba a comentar. No, vamos más adelante que creo que por allí va a salir. Al confesar los pecados, el cristiano penitente se somete al juicio de Jesucristo, que lo ejercita por medio del sacerdote, el cual prescribe al penitente las obras de penitencia y lo absuelve de los pecados. El penitente combate el pecado con las armas de la humildad y la obediencia. La humildad, o sea, ¿cómo combatimos el pecado? Dice aquí que con la humildad y la obediencia. La humildad, ¿por qué? Porque vamos allí a ese tribunal a decir, soy culpable. ¿Cómo se declara el acusado? Siempre decimos ahí, culpable. Si pensáramos que somos inocentes, entonces no iríamos a confesarnos. Entonces, por eso es la humildad de que nos vemos como somos, sabemos cómo es Dios también y cuánto nos ama y que nosotros hemos traicionado ese amor y por eso vamos a pedirle perdón y a declararnos culpables. Y luego la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque el sacerdote nos manda a hacer una penitencia y nosotros obedientemente la cumplimos para que la confesión esté completa. ¿Y qué es esa penitencia? ¿Cómo es eso? Bueno, es algo parecido a que cuando uno comete un crimen, es culpable. Y entonces la pena es 5 años de cárcel. En el juicio de la confesión, nosotros mismos decimos cómo se declara culpable. Jesucristo nos perdona, pero sí nos pone una pequeña penitencia que no es años de cárcel ni nada no nos manda para el infierno, que es lo que nos tocaría. O sea, por ese delito le corresponde el infierno, pero no nos manda para allá, sino que no, yo te perdono, pero simplemente haz esta cosa pequeña como a cambio de el infierno que mereces. No vas a ir para el infierno, sino haz esta cosa pequeña. Entonces puede ser que recemos una oración, bueno, lo que el sacerdote nos diga que tengamos que hacer, reza un rosario, haz una obra de caridad, reza un Padre Nuestro y un Ave María, lo que sea que nos digan, nosotros obedientemente lo hacemos para completar la confesión.
Bueno, y eso aquí nos habla del tercer acto del penitente. La satisfacción es eso precisamente que les estoy explicando, la penitencia. Dice el catecismo, la absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. No sé, lo podemos comparar como que, lo podríamos comparar como cuando una persona está enferma, sale de la enfermedad y queda débil y tiene que, para curarse del todo, bueno, le manda, mire, tiene que seguir esta dieta o tiene que hacer estos ejercicios, rehabilitación, para que él pueda mover el brazo otra vez, tiene que ir a esta terapia, etc. Bueno, algo así es la penitencia. Es lo que tenemos que hacer para recobrar la plena salud del alma que la habíamos perdido por el pecado. El confesor, antes de dar la absolución, impone la penitencia, que el penitente debe aceptar y cumplir luego. O sea, el sacerdote le dice a uno, y en penitencia vas a rezar tal cosa. Uno termina su confesión, se va del confesionario, y apenas sale del confesionario, lo primero que debería hacer es ir a cumplir la penitencia. Porque hasta que no se cumpla la penitencia, los pecados no están perdonados y la confesión no está completa. O sea, ese es el broche final, el cierre, y hay que hacerlo completo. Si salgo corriendo al confesionario, me voy y se me olvida cumplir la penitencia, pues hasta que no la cumpla, esos pecados no están perdonados. Esta penitencia le sirve como satisfacción por los pecados y su valor proviene sobre todo del sacramento. El penitente ha obedecido a Cristo, cumpliendo lo que Él ha establecido sobre este sacramento. Y Cristo ofrece al Padre esa satisfacción de un miembro suyo. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el sacerdote, el ministro. Entonces, lo primero es la absolución sacramental. Entre los actos del confesor, algunos son necesarios para que el penitente realice los que le corresponden. En concreto, escuchar la confesión e imponerle la penitencia. Además, con el poder sacerdotal del sacramento del orden, le da la absolución y para eso recita la fórmula que está prescrita, que está dicha, que la parte esencial de esa fórmula, o sea, la parte, digamos como que la versión corta es: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser que el Padre diga algunas cosas más, pero esas palabras no pueden faltar. Así, por medio del sacramento de la penitencia, el Padre acoge al Hijo que retorna a Él. Cristo toma sobre sus hombros a la oveja perdida y la conduce nuevamente al redil, y el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo o habita en él con mayor plenitud. Pero para que el sacerdote nos dé la absolución, primero tiene que haber escuchado nuestra confesión. Bueno, hay algunas excepciones. Si una persona está enferma, está moribunda, está grave, no puede hablar y el sacerdote la va a visitar, el sacerdote le puede decir: ¿estás arrepentido de tus pecados? Y la persona puede pensar en sus pecados y hacer alguna seña de que sí está arrepentido. Y entonces el sacerdote, sí, en ese caso no puede escuchar la confesión, pero puede dar la absolución. Pero es porque es un caso de emergencia y que la persona no puede hablar. Si la persona puede hablar, pues tiene que decir sus pecados al sacerdote. Aquí me salté una, pero bueno. El ministro del sacramento. Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles, a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros, colaboradores de los obispos. Presbíteros es lo mismo que sacerdotes.
los cuales se convierten por tanto en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en el compendio del Catecismo. Solo el sacerdote, con potestad de orden y facultad de ejercerla, puede perdonar los pecados, pues Jesucristo dio ese poder solo a ellos. No se obtiene el perdón, por tanto, diciendo los pecados a un amigo o directamente a Dios. ¿Cómo? Pero si yo me confieso con Dios, Él no me puede perdonar. Bueno, de poder puede, pero es que el mismo Dios nos dijo la forma en que teníamos que recibir ese perdón, y es a través del sacramento de la confesión. Entonces Él no se contradice. ¿Y un diácono puede perdonar los pecados? No, no puede. ¿Y un amigo puede? No. ¿Y el director de formación de la parroquia? Tampoco puede. Solamente los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles, y los sacerdotes, que están ordenados por los obispos. Pero además esos sacerdotes tienen que tener la autoridad que le da el obispo. O sea, puede ser que el obispo diga, este padre, este sacerdote, bueno, porque a lo mejor se estaba portando mal, porque está diciendo disparates, lo que sea, y el obispo dice, este sacerdote está suspendido, no puede ejercer el sacerdocio. Entonces, si yo me voy a confesar con él, no se me van a perdonar los pecados, porque ya no tiene la autoridad, le quitaron la autoridad para hacer eso. O sea, que tiene que ser un sacerdote que tenga la facultad que le da el obispo, que es el sucesor directo de alguno de los apóstoles. Y además, en el momento de la absolución, es Cristo mismo quien absuelve y perdona los pecados por medio del sacerdote, ya que el pecado es ofensa a Dios y solo Dios puede perdonarlo. O sea que ya saben, no sirve eso de decir, no, yo me confieso directamente con Dios. Si te confiesas directamente con Dios, uno, estás desobedeciendo a Dios, porque esa no es la forma en que Él dispuso. Dos, no estás siendo humilde ni obediente. Y tres, no sabes si Dios te perdonó o no, porque no vas a escuchar esas palabras de yo te absuelvo de tus pecados, que sí las escuchamos cuando acudimos al sacramento. En ocasiones el sacerdote puede rehusarse a otorgar la absolución. ¿Y cómo es eso? O sea, que yo puedo irme a confesar y el padre me puede decir no te voy a dar la absolución, no te puedo perdonar ese pecado. Pues sí podría suceder. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, cuando el sacerdote sabe que la persona no tiene las debidas disposiciones de arrepentimiento o de propósito de no volver a pecar. Y entonces, o sea, una persona que diga, padre, vengo, me acuso de que maté a fulano, pero mañana voy a matar al hermano. Pues no le puede dar perdón. Uno, porque no está arrepentido, y dos, porque además está diciendo que lo va a volver a hacer. Puede que sea por falta de arrepentimiento o por no tener propósito de enmienda. Eso es lo que acabo de decir, porque o no está arrepentido o dice que lo va a seguir haciendo. También se da el caso de algunos pecados que son tan graves que están castigados con la excomunión, o sea que uno queda fuera de la iglesia, y esa es la pena eclesiástica más severa, o sea, eso es el peor castigo a los que estamos vivos. Para los que están muertos el castigo es el peor es el infierno, para siempre. Pero para los que estamos vivos el castigo más severo es la excomunión, o sea, que quedemos fuera de la iglesia. Y cuando uno está excomulgado no puede recibir ningún sacramento. La absolución de esos pecados, llamados pecados reservados, según el derecho canónico, que es la ley de la Iglesia, solo puede ser otorgada por el obispo del lugar o sacerdotes autorizados por él. Y en algunos casos, solamente el Papa los puede perdonar. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede perdonar los pecados y de toda excomunión. A ver, hay un pecado que ahorita tristemente es muy común,
que es el aborto. Pues el aborto era uno de esos pecados, o es, que está castigado con la excomunión, porque es que es algo muy grave que una madre acabe con la vida de su propio hijo inocente, que además no se puede defender, no puede protestar, no puede tratar de salvarse. Bueno, ellos tratan de salvarse cuando los están asesinando en el vientre de la madre, pero por supuesto nunca es una batalla que no van a ganar. Entonces es un pecado muy, pero muy gordo, muy grave. Entonces todos quienes practican un aborto o participan de su realización están excomulgados. Entonces era un pecado que solo podía perdonar el obispo. Durante el año de la misericordia, el Papa Francisco dio facultad a todos los sacerdotes para que perdonaran el pecado del aborto. Y claro, como se ha hecho un pecado que sigue siendo muy grave, pero muy común, si solamente el obispo pudiera perdonarlo, todavía en nuestros días, imagínense, el obispo no haría otra cosa que está todo el día recibiendo gente para escuchar sus confesiones sobre el aborto. Entonces, bueno, ahorita el Papa les dio esa autoridad a todos los sacerdotes, pero es un pecado muy gordo que antiguamente pues solamente el obispo podía perdonar. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. Eso nos da mucha tranquilidad, porque lo que quiere decir es que ningún sacerdote puede, por ningún motivo, ni bajo amenaza, ni en peligro de muerte, ni nada, revelar nada de lo que uno le ha dicho en la confesión. Fíjense que hace ya no me acuerdo si hace unos meses o hace unos años, en California querían poner una ley que obligara a los sacerdotes, en caso de que se había cometido algún crimen, que obligara a los sacerdotes a colaborar con las autoridades diciéndole lo que hubieran escuchado en confesión, si estaba relacionado con el crimen. Si por ejemplo el que cometió el crimen se había ido a confesar y le dijo al padre, mire, yo maté a esa persona, o yo violé a o yo rapté al otro, o yo abusé de estos niños, entonces querían obligar al sacerdote a que le dijera a la policía qué fue lo que la persona le dijo en confesión. Y por supuesto, bueno, el obispo dijo que ni hablar, que de ninguna manera, o sea, que tendrían que meter preso a todos los curas del estado, pero ninguno iba a revelar ninguno de lo que les dijeran en la confesión, porque eso es, o sea, el ir a la cárcel por no revelar el secreto es mejor que irse para el infierno por haber revelado el secreto. Entonces no estaban dispuestos a violar ese secreto de confesión. Y bueno, al final, por supuesto, ya abandonaron ese proyecto de ley porque se dieron cuenta que no tenía ningún sentido ponerse a pelear con la iglesia en eso, porque no iban a conseguir nada. Y resulta que por ejemplo, ese es uno de los pecados. Si un sacerdote viola el secreto de la confesión, ese es uno de los pecados que solamente el Papa puede perdonar. Pero el otro día, hablando en el programa ese de radio que tenemos mi esposo y yo, estábamos entrevistando a uno de mis hermanos sacerdotes y hablábamos de este tema. Y él nos decía que todos sus años, tiene como 20 y pico de años de ordenado, como 28 años de ordenado, él decía que en todos sus años nunca había ni conocido ni sabido de ningún caso de nadie que hubiera alguna vez en la historia de la iglesia violado el secreto de la confesión, que eso solamente se veía en las películas, que lo que había él visto más bien era lo contrario, sacerdotes que incluso habían dado su vida por no revelar el secreto. Y nos hablaba en concreto de San Nepomuceno, pero bueno, no les voy a hablar ahorita de él porque se nos va a hacer esto muy largo. Entonces ya saben
que eso nos da tranquilidad, que el Padre nunca va a revelar a nadie lo que nosotros le decimos en la confesión. ¿Quién es el sujeto del sacramento? Bueno, el sujeto es todos nosotros que vamos a confesarnos. Es la persona que, habiendo cometido un pecado grave o un pecado venial, que es un pecado leve, pequeño, acude a confesarse con las debidas disposiciones y no tiene ningún impedimento para recibir la absolución. Bueno, y tiene que estar bautizado. Una persona sin bautizar no se puede ir a confesar porque primero necesita recibir el bautismo y eso le va a perdonar todos sus pecados. Después que se bautizó, entonces ahora sí necesita ir a confesarse. Las personas que viven en estado de pecado habitual, como son los divorciados vueltos a casar, que no dejan esa condición, o sea que se divorciaron, se volvieron a casar y siguen viviendo con el nuevo esposo o la nueva esposa, no pueden recibir la absolución. Eso pasa también con las personas que viven juntas y no están casadas por la iglesia y viven como marido y mujer, como esposo y esposa, pero no están casados. Tampoco pueden recibir la absolución. ¿Y por qué? Porque viven en una situación de pecado habitual que contradice la doctrina de la iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio o sobre el matrimonio, las relaciones entre los esposos. Entonces, claro, es como que si yo estoy en pecado mortal, voy y me confieso, ay padre, yo vivo con alguien y no estoy casado, o yo estoy divorciado y me volví a casar y estoy arrepentido. Bueno, y entonces, ¿te vas a separar de tu pareja? No. Entonces no estás arrepentido ni tienes propósito de enmienda. Entonces no nos pueden dar la absolución en ese caso. Si yo digo, no, yo sí estoy arrepentido y quiero arreglar las cosas, entonces bueno, ahí se hace lo que se tenga que hacer. En el caso de un divorciado vuelto a casar, lo primero que hay que hacer es ver si su primer matrimonio pudo ser que era nulo o no, y entonces ya si en el juicio que hace la iglesia sobre el primer matrimonio, la iglesia decide que después de estudiar el caso, ese matrimonio no existió, fue inválido, no hubo verdadero matrimonio, bueno, entonces esa persona puede arreglar su situación, casarse por la iglesia con su nueva pareja y ya pueden recibir los sacramentos. Si la iglesia en su juicio dice, no, ese matrimonio sí fue válido, o sea, tú no te puedes divorciar o separar, entonces ahí la persona tendría que decidir si quiere volver a la gracia de Dios y recibir los sacramentos, tendría que separarse de su pareja nueva y quedarse solo o sola. Y en ese caso podría recibir la absolución y los otros sacramentos. Bueno, pero es que tenemos niños y todo. Bueno, entonces ese caso es diferente. Tendrían que hablarlo con el sacerdote, etcétera, para ver. Por supuesto, no van a poder recibir los sacramentos, pero pueden seguir acercándose a la iglesia, asistiendo a misa, rezando, pidiéndole a Dios su ayuda, que Dios lo va a resolver. En algún momento les va a dar la ayuda que necesitan para eso. Si es una persona que viven juntos y no están casados, bueno, entonces tienen que tomar la decisión de casarse por la iglesia, hacer todos los pasos necesarios y una vez que se casen por la iglesia, o sea, para casarse, pueden recibir la confesión, se casan y entonces reciben el resto de los sacramentos. La iglesia no olvida en su pastoral a estas personas, exhortándolos a participar en la vida de la iglesia y que no se sientan rechazados. Los efectos del sacramento. Bueno, con eso también hay gente que dice, pero eso es injusto. No, eso no es injusto, eso es perfectamente justo. Nosotros fuimos los que no quisimos seguir las reglas, los que no quisimos seguir el plan de Dios, los que nos rebelamos contra su voluntad y su plan. Entonces, pues bueno, esa es la pena por haber hecho eso. Claro, a lo mejor uno dice, pero es que yo lo hice por ignorancia, entonces bueno, por eso es que tienen que traer el caso
para que sea estudiado y la iglesia verá. Si había de verdad ignorancia y todo, pues a lo mejor puede ser que nos digan, la ignorancia era tan grande que uno no era capaz de adquirir los compromisos del matrimonio como se deben, y a lo mejor nos dicen, mire, usted no se casó nunca, creyó que se casó, pero no lo hizo, porque no sabía a qué se estaba comprometiendo, por ejemplo. O si la persona dice, no, sí, usted sí se casó, usted sabía lo que estaba haciendo y cuando se divorció también sabía lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, uno fue el que tomó la decisión, no le podemos echar la culpa a Dios ahora de que, ay, ¿cómo no me dejan comulgar? No es que no me dejan comulgar, es que para comulgar tengo que tener mi alma en gracia. Y yo, personalmente, por mi propia decisión, rechacé esa gracia. Y mientras no esté en gracia no puedo recibir la comunión, porque no puedo traer a Jesucristo dentro de mi alma estando llena de pecado grave. Eso es un sacrilegio, eso es un pecado muy gordo. Vamos a ver ahora los efectos del sacramento. En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. O sea que es como que si cuando nosotros nos morimos vamos a ser juzgados, vamos a ver toda nuestra vida, todo lo que hicimos, y vamos a saber, de acuerdo a como las decisiones que nosotros mismos fuimos tomando, cuál es qué es lo que merecemos, si el castigo eterno o la gloria eterna. La confesión es como un adelanto de ese juicio. O sea, como ya yo sé que soy culpable de los pecados que yo he cometido, no espero a morirme para que me juzguen, sino que yo voy yo mismo al juicio y me confieso. Entonces ya se me perdonan esos pecados. O sea, es como un poquito para buscar el perdón antes de que ya no tengamos opción para eso. Y los efectos de este sacramento son maravillosísimos. Entonces, el primero nos reconcilia con Dios, nos reconcilia también con la iglesia, nos quita, nos borra la pena eterna que debíamos pagar por nuestros pecados mortales, y las penas temporales, por lo menos en parte, según nuestras disposiciones. Y nos da la paz y la serenidad de la conciencia. Y luego también nos da los auxilios espirituales que necesitamos para el combate, para la lucha cristiana y para que evitemos las recaídas en el pecado. O sea, nos da la gracia para luchar contra todos esos pecados que nos confesamos. Entonces vamos a ver ahora para la celebración del sacramento, qué hace uno cuando uno se va a confesar. Bueno, las condiciones para una buena confesión son 5. Primero tenemos que hacer un buen examen de conciencia para recordarnos de todos los pecados que hemos cometido. Luego, dolor de los pecados, o sea, la contrición de la que hablábamos, estar arrepentidos. Consecuencia de ese arrepentimiento es el propósito de enmienda, o sea, no lo voy a volver a hacer. Luego, decir los pecados al confesor, que hay que decirlos todos, y los pecados mortales además hay que decir el número de veces que se han cometido. Y luego cumplir la penitencia que nos ponga el sacerdote. Y tenemos que procurar de verdad vivir bien todas estas disposiciones, pero sin caer en la rutina, hacerlo así como ya por acostumbramiento, sino que cada confesión sea de verdad un encuentro personal con Jesús. La Iglesia recomienda vivamente la práctica de la confesión frecuente también de los pecados veniales. O sea, cuando no tengo pecados graves, mortales, entonces no me tengo que confesar. Bueno, la Iglesia recomienda que sí, también nos confesemos con frecuencia de los pecados veniales, porque de ese modo nos conocemos mejor a nosotros mismos, crecemos en humildad, obtenemos gracias para irnos quitando esos malos hábitos, esas malas costumbres que tenemos.
También dice la iglesia que con eso hacemos frente a la tibieza y a la pereza espiritual. Se purifica y se forma la conciencia, nos ayudan en nuestra vida interior, aumenta la gracia y en virtud del sacramento. Para crecer en el amor a Dios es muy conveniente tener en mucha estima la confesión, confesarse a menudo y bien. Y aquí tenemos una pequeña guía de cómo se realiza la confesión. O sea, uno entra y saluda, buenas tardes, buenos días. Normalmente en español decimos Ave María Purísima. Pero bueno, entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y el sacerdote nos dice una pequeña oración a veces. Entonces uno le dice, hace tanto tiempo que no me confieso, hace 3 meses, hace 5 años, hace 80 años. El tiempo que haga, y le decimos cuáles son nuestros pecados. Entonces, normalmente después de eso el Padre nos da algún consejito, nos da algunas cosas consejos para mejorar en eso que le hemos dicho que estamos fallando, y nos va a decir cuál es la penitencia que vamos a cumplir. Entonces después nos dice que recemos el acto de contrición, entonces uno hace un acto de arrepentimiento. Ahí normalmente en el confesionario está una oración, que es un acto de contrición. Y luego el Padre nos da la absolución. Y al final nos dice como que puedes irte en paz o cualquier cosa de esas. Y entonces ya salimos del confesionario e inmediatamente nos vamos a cumplir la penitencia. ¿Cómo confesarse bien? Por los chicos del segundo grado. Quizás alguna vez pensaste que confesarse es muy difícil. Y seguramente te hiciste muchas preguntas. ¿Qué es un pecado? ¿Qué es la confesión? ¿Jesús perdona todos los pecados? ¿Cómo puedo saber mis pecados? ¿Qué hago cuando vaya a entrar a confesarme? ¿Qué pasa si al entrar a confesarme me olvido mis pecados? ¿Por qué le tengo que decir mis pecados al sacerdote? ¿Por qué en la confesión hay una penitencia? Paren con las preguntas, vamos de a poco. Un pecado es cuando hacemos algo mal a propósito. La conciencia es la voz de Dios en nuestra alma. Ella nos avisa donde hicimos algo mal. En la confesión, Dios nos perdona todos nuestros pecados. El único caso en que Dios no nos perdona es cuando vos no les pedís perdón. Te vamos a contar algunos trucos para que disfrutes de tu confesión. El primer paso para una buena confesión es hacer el examen de conciencia. Si querés podés hacer una lista para no olvidarte. Esta lista es confidencial. Guárdala en un lugar secreto. Lo que anotás ahí es entre vos y Dios. Si querés le podés pedir ayuda a tus papás. Si no querés hacer una lista, podés acordártelos de memoria. Podés repasar los 10 mandamientos para saber lo que hiciste mal. Hay libros que tienen preguntas para ayudarte. Una muy buena idea es hacer oración mental como esos chicos. El segundo paso para una buena confesión es tener dolor de los pecados. No quiere decir que tenés que llorar. Tampoco es que te tenga que doler algo. Solo le tenés que pedir a Jesús perdón. Acordate que lo más importante es estar arrepentido. El tercer paso para una buena confesión es el propósito de no volver a hacerlo. Pero si me voy a volver a equivocar, no importa, no se trata de prometer. Se trata de decirle a Jesús que vas a tratar de mejorar. El cuarto paso de una buena confesión es decirle todos los pecados al sacerdote. Atención, llegamos al momento más importante. Te vamos a mostrar cómo es una confesión. Aclaración, todos los personajes de este video son actores. Lo
primero hay que saludar al sacerdote. Hola, padre, soy Faustino. Hola, soy el padre Juanito. Después hacemos un saludo a la Virgen para que nos pueda ayudar. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. el Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. Llegamos al momento de decir tus pecados. Si no te acordás, pedí la ayuda al sacerdote. No tengas miedo ni vergüenza. El sacerdote representa a Jesús. Él solo quiere ayudarte. ¿Por qué cosas querés pedirle perdón a Jesús? Jesús, te pido perdón por... Esta parte no te la podemos mostrar, es confidencial. Ahora el Padre te dice la penitencia. No te asustes, no es un castigo. Es algo que tenés que hacer para terminar de pedir perdón. Por ser tu primera confesión también tendrás un premio. No va a ser una Play 4. Seguramente sea un rico helado. De penitencia, vas a rezar una Ave María y le vas a pedir a tus papás que te compren un rico helado. Ahora le pedís perdón a Jesús con esta frase. Jesús, ten piedad de mí porque soy un pecador. Atención, porque ahora viene el momento del perdón. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te confesaste muy bien, chao. ¡Chao, Padre! ¿Viste? Confesarte es una pavada. Cuando termines tenés que estar feliz. Jesús nos prometió que cuando una persona se confiesa, hay una fiesta en el cielo. No olvides cumplir con la penitencia. Y no olvides el premio. Si querés saber más de la confesión, te recomiendo leer 2 historias. Las podés encontrar en la Biblia. La parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Espero que el video les haya servido. Hasta la próxima. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.